¿Qué tal? ¿Cómo están? Mm, quiero presentar esta serie de videos y las razones de un modo muy resumido, porque me gustaría empezar a hablar de estos temas, ¿no? Para mí ha sido un tema muy, muy importante desde hace tiempo, que creo que tengo la experiencia suficiente al menos para contar mi historia y explicar el por qué yo en lo personal me he alejado de la fe cristiana, de la fe en general. Bueno, hablando de la fe en deidades o en dioses o en un dios, no en el concepto abstracto de la fe como tal. Creo que todos la practicamos de una manera u otra, ¿no? Pero la fe ya más específica en ciertas deidades y he llegado a una postura, porque para mí ahorita lo que yo tengo son posturas, no convicciones, ¿no? Ese es precisamente el problema que tengo con la fe, que es una convicción. Si una persona de fe tiene una convicción, ¿no? Es interesante porque estamos hablando, al menos en los términos actuales de la fe, la fe se percibe como la, hablemos de la fe cristiana, ¿no? Hebreos 11:1, en las versiones más modernas de la Biblia la define como la certeza de cosas que se esperan, o sea, que no han sucedido, la convicción de cosas que no se ven. Entonces esto es algo muy amplio, ¿no? Es algo que para el cristianismo, hay una máxima, ¿no? Que es el justo por la fe vivirá. O sea, todo gira en torno a la fe. Y sí, de pronto yo soy medio burlón con las cuestiones del cristianismo, y a veces me refiero a los creyentes en tonos despectivos, pero porque en cierto modo yo estoy hablando de la persona que yo fui por mucho tiempo, ¿no? O sea, voy a hablar de mi historia en el cristianismo, como yo fui un cristiano de hueso colorado y estamos hablando de unos 30 años, ¿no? De mi vida. Y sí, a veces me burlo y me burlo porque me veo a mí mismo en otras personas. La persona que yo fui, lo veo en otras personas de fe, ¿no? Los mismos discursos repetidos que ellos utilizan son los que yo utilizaba pensando que nacían de mí o pensando que venían inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando en realidad, pues yo creo que hay una cuestión de programación muy, muy marcada de parte de las iglesias en los fieles, ¿no? En los creyentes. Entonces, para mí, no voy a decir que la gente de fe sea estúpida o que no tiene uso de razón. Al contrario, yo he conocido y conozco gente muy, muy inteligente en la religión evangélica, en la religión cristiana protestante para los católicos, ¿no? Los hermanos separados. Algo así he escuchado que se les llama. Gente muy, muy lista, muy, muy estudiosa y con muy buena, con mucha elocuencia, ¿no? Con mucho poder de convencimiento. Pero, yo pienso que una persona que ha optado por la fe, este, pone al servicio de la fe su inteligencia, ¿no? El uso de la lógica y todo. Es como todo tiene que girar en torno a la fe en Dios y sobre todo en Dios, ¿no? Y en agradar a Dios y Dios y Dios. Entonces, a raíz de que yo ya estoy convencido de que existe un Dios, mi línea de pensamiento va a estar orientada a buscar justificar esa fe, ¿no? No a cuestionarla, sino a decir, bueno, si Dios es real, entonces esto y esto otro y esto otro. Entonces abrimos el campo de posibilidades de las cosas que podemos creer, se abre ampliamente y por eso es fácil ya aceptar cuestiones muy, muy densas que los cristianos creen, ¿no? En general, pues yo no voy a hablar mucho de otras religiones porque no conozco mucho de otras religiones, pero yo tengo una vida, casi un tiempo de una vida,
de experiencia con el cristianismo evangélico, ¿no? Y cabe mencionar que mi postura ha ido cambiando poco a poco desde que me alejé de la fe. Primero decía yo que, bueno, pues todavía soy creyente, aunque no soy cristiano, creo que hay un Dios, ¿no? De pronto decía yo, bueno, no sé si hay un Dios, pues quién soy yo para decirlo, y eso lo mantengo, ¿no? Un tipo de agnosticismo. Y a medida que siempre estuve en contra del ateísmo, incluso cuando me alejé del cristianismo, pero ¿por qué estaba en contra del ateísmo? Porque yo estaba en contra del ateísmo como se enseñó en la religión cristiana que el ateísmo era. O sea, para el cristiano el ateo es como una cuestión así muy satanizada, ¿no? De que el ateo en general niega rotundamente la existencia de Dios. Y si bien existen esos ateos y que yo no sé qué razones tengan para poder o qué conocimiento posean que yo no, que puedan decir ellos, no existe Dios. Existen esos, pero también el ser ateo no es algo tan categórico, ¿no? En sí, el ateísmo y el agnosticismo no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, tú puedes ser ateo y puedes ser agnóstico. Eres agnóstico en el sentido que reconoces que no posees el conocimiento. Y incluso muchos agnósticos creen que nunca lo vamos a poseer, ¿no? Tampoco, o sea, también creen en la imposibilidad de obtener ese conocimiento de si existe un Dios o no. Muchos agnósticos me es indiferente, es algo que no tiene, y más o menos por ahí yo estoy en esa postura, en la actualidad. No veo yo las razones para convencerme de que existe, una deidad. No hay razones suficientes para que yo crea que existe una deidad, ¿no? Por ende, no creo en una deidad. No niego rotundamente la existencia de una deidad, de un Dios, de un principio creador. Y cuando hablamos de Dios, pues también es importante definir a qué nos referimos por Dios. Yo estoy hablando de un ser personal, ¿no? Que es todopoderoso, omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados, este, pues omnipotente, que según yo es lo mismo que todopoderoso, ¿no? Y aparte que es amoroso, y aparte que fue nuestro creador, y aparte que nos trata con nuestras vidas a un nivel personal. Yo no encuentro razones convincentes para creer en ese Dios. Por definición, soy ateo, porque no creo. Entonces el ateísmo no es un antiteísmo, no es estar en contra de Dios. No puedes estar en contra de algo en lo que no crees, sino es nada más, a como lo entiendo, y me corrigen si estoy equivocado, es la ausencia de creencia en ese Dios. Pero es una palabra que ni siquiera debería existir porque no existe una palabra para definir a quien no cree en la magia, ¿no? O no existe una palabra para definir a quien no cree en las buenas vibras o quien no cree en el horóscopo. O sea, pues, simplemente pues es gente que no cree y ya. Por ejemplo, y escucho a muchos cristianos debatir y dicen el ateísmo es falso no es falso, es real. Hay gente que no cree en Dios y eso es ser ateo, a final de cuentas. Entonces, ha sido una lucha porque era una palabra muy satanizada en mi vida y a raíz, desde el momento en que yo me alejé de la fe cristiana y que muchos creyentes muy preocupados, ¿no? Por mi salvación y gente que yo conocía en el pasado de mi familia y todo eso, entonces para ellos era así como, no, no, tenemos que rescatarlo y, y convencerlo que Dios existe. Y yo, no, no tienes que convencerme que Dios existe. Yo sigo creyendo en una deidad, pero ya no creo en el Dios judeo-cristiano. Todo empezó por cuestiones éticas y morales, ¿no? Cosa curiosa. Eso es un debate por sí solo, ¿no? Eso es un tema por sí solo. Pero
después, o sea, ya las cuestiones del sentido común, del pensamiento crítico, del raciocinio como tal, son las que llevan a una persona a decir, bueno, a ver, espérame, ¿por qué creo esto y esto otro? Y yo fui uno de estos cristianos que cuando hablaba con no creyentes, les decía, y los creyentes, los no creyentes con dudas auténticas y muy válidas de sobre, oye, entonces, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios no se hace visible? ¿Por qué esto y esto otro? Y yo tenía esta arrogancia de decirles, ay, mira, es que estas dudas que tú tienes, yo ya las tuve y ya Dios habló a mi vida y bla, bla, bla. Pero dentro de mí había esta inquietud y por ser honesto conmigo mismo, decir, oye, no seas arrogante. Esas preguntas que estos no creyentes tienen, tú todavía las tienes. Nada más que aprendiste a reprimirlas. Te enseñaron a reprimirlas, a no cuestionar y te enseñaron a tener miedo si empiezas a cuestionar. Entonces, hubo un punto ahí de inflexión en mi vida en el que mi fe era muy fuerte, al mismo tiempo que todas esas dudas que existían en mi vida desde la niñez, estaban ahí guardadas todavía. Y yo trataba de hacerme de la vista gorda, ¿no? Y decir, bueno, no, son cosas que no entiendo y Dios algún día me va a ayudar a entender, pero cuando las retomé, saqué el archivo y dije, a ver, yo desde niño me preguntaba estas cosas y no tienen respuesta, no hay gente que dé respuestas satisfactorias para ellas y no son cuestiones secundarias de la fe, de que, bueno, pues no lo entiendo, pero lo puedo dejar pasar, no, son cuestiones tan importantes que de no tener respuesta, no veo yo una razón para creer en dicho Dios, ¿verdad? Entonces, a- am, entonces yo llegué a una aceptación de un agnosticismo y hoy en día estoy como en esta transición. Yo creo que muchos me han llamado ateo y yo, no, no, espérame, no soy ateo y al ver lo que realmente significa ser un ateo, que es algo muy sencillo. Simplemente no creer y yo ser honesto conmigo mismo y decir, ¿sabes qué? Pues es que no creo. Si es real, no lo sé, eso me hace un agnóstico. ¿Lo creo? No, no lo creo. Y eso me hace un ateo. Y espero que esta serie de videos me sirvan a mí para, pues sí, pues lo hago por motivos egoístas, para descubrir cómo es que llegué a este punto. Y si estoy equivocado, espero tener la humildad suficiente para aceptarlo y decir, órale, no, sí, debe existir un Dios, ¿no? Tal vez. Tal vez es este Dios que en el que yo creía, o en su defecto, para gente que está en la fe y tiene miedo de hacer estas preguntas, que no tenga miedo de hacerlas. Y no pasa nada, si uno dice, ¿sabes qué? Ya no creo, no, sí, sí se vuelve difícil la vida social y la vida familiar. Uno es alienado, ¿no? Hasta cierto punto. Yo lo he notado en mi familia y veo los ojos con los que me ven. Y ya mis primos no me ven como su primo, me ven como un alma que hay que rescatar del infierno. Tal vez si me quieran, no digo que no, ¿verdad? Pero el lenguaje que usan cuando hablan conmigo es como ok, tengo que cambiar el switch y ahora soy evangelista mira, yo te quiero compartir algo que es de mucha bendición para tu vida y dice, oye, no manches, o sea, andábamos con el moco de fuera, los dos jugando en la tierra cuando éramos niños, yo sé cómo hablamos, yo sé cómo somos, no hay necesidad de, de entrar en modo evangelista, ¿no? Y no, no los juzgo, o sea, es algo muy natural para ellos, hacer estos switch, no es algo de hipocresía ni nada, pero creo que sí se sufre un poquillo al ya no contar con esa comunidad, con esa identidad, ¿no? Por ejemplo, en la familia es como
es primero Dios y luego la familia. Si hay una reunión familiar, todo gira en torno a Dios y la oración y gracias a Dios y ahora sí ya vamos a pasarla bien. No puede haber una reunión en la que no se reconozca que Dios, gracias por estos alimentos y gracias por el trabajo y por la familia y bla, 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 ¿no? Entonces, uno ya no encaja ahí en esa cultura y se sufre en ese sentido, pero al mismo tiempo las cuestiones de libertad se vuelven más palpables, se vuelven más reales al no estar ligado a una idea de una divinidad y que para mí esto es el concepto básico de religión, estar o pretender estar ligado, ya sea por medio de un ritual o por medio de una fe o de ciertas prácticas, lo que sea, a una divinidad, ligado a una divinidad. Hay muchos cristianos que van a venir a decirte, es que lo mío no es una religión, lo mío es una relación con Dios. Y, y es como decir, lo mío no es agua, es H2O, este, en estado líquido. Es lo mismo, o sea, estás dando la definición de religión. Al pretender estar ligado con Dios, eres una persona religiosa. Bueno, entonces este video es más como una introducción de cositas que voy a estar hablando y en el futuro me gustaría mucho no nada más estar yo hable y hable y ya, sino que si por ahí salen comentarios, los puedo leer, los puedo, lo podemos hablar en otro video acerca de lo que pregunten o comenten o refuten de las cosas que yo diga. Este, y incluso en ocasiones, pues me gustaría, ya que consigamos más equipo y todo eso, pues empezar a debatir, ¿no? Traer personas o videoconferencia o como sea, y debatir y, pues, o sea, yo creo que en muchas ocasiones me van a dar una arrastrada porque, como comento y voy a comentar en el primer video, no tengo estudios formales de cuestiones sociológicas, ni de religión, ni del comportamiento humano, o psicología, ni nada. Muy pocos, pues. No tengo estudios ni siquiera en teología, ¿no? Formales como tal, porque pues mi niñez fue andar de iglesia en iglesia en iglesia, pero esa es como muchos dicen, yo estudié en la calle, la escuela de la vida, no, pues para mí la escuela fue la iglesia, ¿no? Claro, aparte de mis estudios académicos. Lo que voy a hablar de este tema son las cosas que yo viví, tanto en casa como en la iglesia, con mi familia, cuando digo mi familia casi siempre va a ser tíos, primos, tías, incluso abuelos, ¿no? Este, de ahí voy a partir para hablar de estas cosas y pues tristemente y desafortunadamente pues sí va a haber gente que se va a ofender de las cosas que voy a decir, ni modo. Igual pues siéntanse libres de argumentar, de criticar y lo que sea necesario. Y creo que me voy a contradecir mucho. Creo que me voy a contradecir mucho muchas veces con mi cosmovisión y la forma en que veo las cosas. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, ¿no? Y en una búsqueda ya no tan acérrima así por encontrar la verdad como tal, pero mínimo sí por deshacerme de falsedades. Entonces, en su momento, dentro del cristianismo, mi búsqueda de Dios y de la verdad, que para mí eran equivalentes, ¿no? Incluso Jesucristo es la verdad, ¿no? Es lo que cree el cristianismo. En ese momento había una búsqueda sincera de la verdad. Y creo que esa búsqueda lleva a deshacerse de las cosas que son falsas. Entonces, sigo en ese camino. Por eso allá no hablo de convicciones, sino de posturas. Mi postura en esta etapa de mi vida, me considero ateo, me considero agnóstico, muy escéptico de muchas cosas. No soy creyente en ningún Dios, en ninguna religión, y no es
Voy a ver cómo le suena esto. No porque tenga razones para no creer en Dios, sino porque no tengo razones para creer. No veo razones suficientes para creer en una deidad. Entonces, los primeros videos serán, voy a contar mi historia, mi paso por la religión cristiana y las diferentes iglesias, que fueron muchas, en las que me tocó, congregarme con mi familia o a las que me tocó asistir, esporádicamente de otros miembros de la familia, ¿no? De primos y tíos que tienen otras creencias o diferencias doctrinales, ya sea muy fundamentales o secundarias, ¿no? Pero bueno, voy a estar platicando esas cosas porque considero que es interesante siempre que hablo con amigos o conocidos. Hay ciertas ideas que también están equivocadas de la gente que no es creyente, de cómo piensan los evangélicos. Y ahí es donde, como voy a decir ahí en el primer video, pues, me voy a poner mi sombrero y mis botas cristianos, ¿no? Y voy a defender al cristianismo en las cosas que yo crea que están mal representadas, ¿no? Pero eso no significa que yo sea uno de ellos, sino simplemente, oye, pues si vamos a hablar en contra o a favor de algo, pues mínimo conocerlo en sus bases, ¿no? Entonces, pues a ver qué les parece. Esto iba a ser una introducción nada más y ya se alargó bastante, pero yo creo que hay mucha tela de donde cortar, entonces ahí nos estamos viendo.